todos, qué lindo verlos. Qué lindo verlos a todos. Muy bien. Sigue sumándose gente. Bueno, bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Qué alegría verlos en un encuentro distinto, especial. Omito, si te parece bien, podemos dar la bienvenida a todos. Les agradecemos si quieren silenciar sus micrófonos para poder disfrutar todos en plenitud del encuentro con Laura. Va a haber ocasión de hacer preguntas. Recuerden que está el chat habilitado. Nos pueden hacer saber aquella inquietud que les surja, comentario que quieran hacer. Cuentan con el chat y con la posibilidad de hacernos saber con algún gesto que quieren hablar. Si les parece bien, le damos la bienvenida a Laura Bernal. Laura, bienvenida. Muy bienvenida Laura. Muchas gracias para ustedes. Bueno, mi nombre es Laura Bernal, soy profesora de historia, soy egresada del Joaquín B. González, una institución que me formó en su momento y que, bueno, a lo largo de los años, hace 38 años ya que soy profesora. Yo, aunque me jubilé, digo, soy profesora, porque uno sigue ejerciendo de alguna manera la profesión siempre. Y agradezco a Lamrot, a Omar, esta posibilidad de hablar de historia, que me encanta seguir haciéndolo con otro público, porque mi público ha sido fundamentalmente adolescentes en la escuela media o en la universidad. Sin embargo, bueno, este es un desafío, hablar de una manera un poco más distendida, sin las exigencias que uno tiene cuando tiene que dar un curso. Y bueno, espero y confío en que les guste la propuesta. La propuesta tiene que ver con, bueno, hay temas de actualidad que son muy convocantes, algunos son controversiales también, ¿no? La construcción de la idea de mujer, los nuevos paradigmas que se van estableciendo, pero en este caso es una mirada histórica que tiene que ver con qué mujeres a lo largo de la historia, fundamentalmente del siglo XX, se convirtieron en líderes políticas. Y bueno, a lo largo de este ciclo breve elegí algunas mujeres que desde la militancia política, respecto del sufragio, de la lucha por los derechos del proletariado, y también líderes mundiales como fueron Margaret Thatcher y hoy Angela Merkel, bueno, más o menos, si ustedes han leído el programa, saben más o menos de qué va la cosa, ¿no es cierto? Pero todas... Tal cual. Perdón, sí, todas estas mujeres... No, que tal, exacto. Nosotros tenemos, te interrumpí por lo siguiente, como para dar el inicio, ahora nos vas a contar bien el encuentro de hoy, pero queríamos junto con Debbie y Ruth contextualizar por qué nosotros elegimos esta temática y dentro de qué esquema lo hemos pensado, porque tiene que ver con deconstruir algunas ideas. Quizás a veces lo hacemos desde la psicología como las semanas u otros conceptos para seres humanos más inclusivos, más sensibles. Pero acá tenemos una gran posibilidad que es la historia, que nos va a dar una perspectiva de mujeres y un contexto determinado. Vamos a transitar diferentes contextos y vamos a aprender cómo mujeres pudieron destacarse en un área, ¿no? En un área. Estamos con el ciclo de deconstruir. Eso es como una idea, como desarmar un poquitito, pero en este caso va a ser tener conocimiento con validez científica, temas validados históricamente, ¿no? Entonces, simplemente para decirles que pueden poner la pregunta en el chat y Laura va a estar tomando en cuenta y quizás si hay alguna pregunta, alguno de los coordinadores vamos a interrumpir, pero ya tenés libre acceso, Laura, para comenzar la presentación del tema de hoy, Golda Meir. Bueno, el tema de hoy es ni más ni menos que la historia y la trayectoria política y la vida personal de Golda Mavovich. Una cosa para considerar, ¿no? Todas estas líderes son conocidas por su apellido de casada, ¿no? Golda es Golda Mavovich,
pero es Golda Meirson y es Golda Meir, como en un momento voy a mencionar el porqué del cambio del apellido. Y me parece interesante mencionar por qué van cambiando los nombres, ¿no? Bueno, y en este caso la historia de Golda Meir es una historia de superación, es una historia que está directamente imbrincada con la creación del Estado de Israel y de esta mujer que en un mundo eminentemente masculino, como es el mundo de la política, aún en el siglo XX, llega a encumbrarse a las más altas posiciones, ¿no? Bueno, ahora viene la parte del mayor desafío de la clase, que tiene que ver con compartir la pantalla. O sea, sí, esto es lo más estresante que me va a ocurrir, creo yo. Vamos a probar de que sea... vamos a ver. En este momento estamos viendo digamos, tu escritorio de pantalla de computadora. ¿Qué supone? Se supone que ahí deberían estar viendo la primera imagen, que es la imagen de Golda Niña. No. No aún. Vamos a probar. Si querés retirar esta pantalla compartida. Hay una... Usted está viendo la pantalla de Susi Leske. ¿Hay alguien que está compartiendo pantalla? Sí, tenés razón. Espérame un segundito. Entonces creo no sé que cómo ahí es hacer. donde no puede No te preocupes, Susi. Mira, ya está, Susi, lo hago yo. Ya está, perfecto. Vamos a probar nuevamente. A ver, sí, no veo nada. No la veo. Ahí está, Susi. Fíjate si ahí estás viendo la imagen de Golda Niña. No veo nada. No, es que toqué algo y salí de pantalla. A ver. ¿El resto lo ve? ¿Omar lo está viendo? Sí, perfecto, perfecto. Ok, espero hasta que Susi pueda volver a verla. Ya está, podés avanzar. ¿Puedo avanzar? Sí. Muy bien. Golda Mavovich, que es nuestra protagonista del día de hoy, nació en Kiev en mayo de 1898 y esta niña es la séptima hija de una familia de 8 hijos, los cuales 5 habían muerto siendo muy niños por razones de pobreza y enfermedades que esta familia pobre debía atravesar. El papá de Golda era carpintero, Moshe, y esta familia vive en... un segundito. Ahora no me avanza a mí la imagen. A ver, salgo de nuevo, si ustedes me van a disculpar. A ver qué pasa. No. No puede ser que no avance. A ver. Que lo hago con la... Está la opción de dejar de compartir pantalla y avanzás la diapo y volvés a compartir. Yo dejo de compartir y ahora que comparto de nuevo. Vas a tu Power, sí, adelantás la diapo y después volvés a compartir. A ver. Es que no tengo... A ver. No sé cómo hacerlo, sinceramente. Yo sabía que esto iba a pasar. A ver. No te preocupes. Fíjate si a ver, salvo que abra acá, a ver si ahí me avanza. De alguna manera. Ahí está. Muy bien. Yo decía, disculpen todas estas acá no avanzó, ¿eh? En la pantalla compartida lo que vemos son... Ahora la voy a hacer avanzar. Perfecto. Ahí, ahora espero que avance esta familia, esta pobre familia, la familia Mavovich, como les decía, vive en un mundo que es muy conocido seguramente por todos los antepasados de judíos que emigraron a la Argentina, que es la zona de asentamiento, el mundo que describe Sholem Aleichem en sus novelas, el mundo de Yiddish, que es un área entre Polonia, Ucrania, Bielorrusia,
Rusia misma, el mundo de los shtetl, y en este lugar arrecian los pogroms, quiero decir, las persecuciones y las matanzas de los judíos, sea por razones de hambre, sea por razones de violencia. El padre de Golda, como tantos otros judíos de la zona, deciden emigrar y van a elegir, como tantos otros judíos, los Estados Unidos para emigrar. Entonces Moshe, este pobre carpintero, deja en Kiev, que en realidad ya se habían mudado a Pinsk, para lograr algún tipo de ayuda de la familia materna de Golda, migra a Milwaukee y se establece en los Estados Unidos, en principio él solo. La decisión de las migraciones en la última mitad del siglo XIX y en la primera parte del siglo XX tiene que ver con escenas como esta. Y Golda, no la vemos mucho todavía porque no sale la foto, sale una pantallita tuya. A ver si la podés... No, yo la estoy compartiendo, es la imagen del mapa, ¿la vieron? No. No se están viendo. ¿Cliqueaste cada imagen? Sí, sí. Cliqué ahora en otra imagen. La verdad, les digo la verdad, ya no sé cómo resolver esto, ¿eh? Quizás hay que pintar toda y mandar una por una. Tenés que pintar todas las fotos y después ir mandando una por una. Ahí está. A ver la otra. A ver. Esa es de chiquitita. Ahí está. Ahí no me avanza, por ejemplo. Claro, no. No, porque están las fotos aisladas. En todo caso, lo que podemos hacer... Están todas en una... Se ha detenido la función porque la ventana está cerrada. A ver. Porque se ha cerrado la presentación. A ver. ¿Ustedes ven algo ahí? Sí. Ahí si querés poner la flechita de la derecha. Sí. De la misma imagen, a ver. Abajo. Abajo en el centro tenés una flechita. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí sí. Entonces, ahí sí. El mapa, y esta es una imagen que no es el tamaño que querría porque se ve muy pequeña, sin embargo es la manera que lo puedo hacer. Estos son víctimas de los pogroms, ¿esto lo ven? Sí, perfecto. Perfecto. Ya está. Y Golda, siendo más grande, escribió: llevo conmigo el complejo de los pogromos, lo reconozco. Mi recuerdo más remoto es ver a mi padre tapando con tablas las entradas de la casa ante la inminencia de las hordas enardecidas. Si cabe una explicación al rumbo que tomó mi vida, es seguramente mi deseo y determinación de que nunca más un niño judío tuviera que vivir semejante experiencia. El padre termina estableciéndose en Milwaukee, instala una fábrica un negocio de tienda de comestibles y años después la niñita Golda con su madre y sus hermanas también eligen o deben elegir el camino de la emigración y se van a instalar en Milwaukee. De ahí que Golda, que se forma y estudia en Estados Unidos, en la escuela primaria y en la escuela secundaria, hablara inglés perfectamente. Y esto será en el futuro una herramienta que ella va a utilizar cuando sea, por ejemplo, ministra de Relaciones Exteriores o primera ministra para establecer contacto con los líderes mundiales. Muy bien. Esta familia, como tantas otras, les decía, se instalan en Milwaukee. Empieza a estudiar en la 4th Street School, una escuela que posteriormente va a tomar el nombre de Golda Meir School en homenaje a la ilustre alumna que había tenido. Hace su escuela secundaria y se forma para ser maestra de inglés. Y a partir de, siendo muy adolescente, la madre, que no está muy de acuerdo con esta, ¿cómo te puedo decir?, con esta vida secularizada y alejada de la tradición, entiende que ya es momento de que se case, de que forme una familia y que abandone sus estudios. Golda se niega y decide huir de su casa en Milwaukee y se va a ir a vivir a Denver, donde vivía su hermana, quien ya se había casado. Y cuando esta joven, que ya está formándose para ser maestra de inglés,
se va a instalar en Denver, y en la casa de su hermana y su cuñado ya se realizaban tertulias nocturnas, tertulias que no tenían que ver solamente con lo intelectual, sino también con lo político, porque el sionismo ya había llegado y las agrupaciones sionistas ya habían empezado a instalarse en los Estados Unidos. En esas tertulias nocturnas en Denver, conoce a quien será su esposo, Morris Meyerson, quien era pintor, y bueno, de más adelante se van a casar, pero ella dice respecto de este momento liminar en su vida en Denver, Denver fue un verdadero punto de inflexión, porque ahí es donde comenzó mi verdadera educación. En Denver, mi vida se abría ante él de verdad. Mencioné al sionismo, no sé si es necesario cada uno de los temas, por supuesto, requiere un desarrollo muy amplio. Simplemente voy a mencionar que el sionismo tiene como finalidad la construcción de una patria nacional en Palestina. El sionismo nace de la mano de Teodoro Herzl, un intelectual húngaro, había nacido en Budapest, se trasladó y desarrolló su vida intelectual y periodística en Viena. Escribe una obra muy conocida, que es como los pilares del sionismo, que se llama El Estado Judío, y en esa obra, en realidad Herzl queda muy impactado por el caso Dreyfus. El caso Dreyfus es un caso es el caso que se menciona normalmente como ejemplo de antisemitismo. Alfred Dreyfus era un oficial del ejército francés, judío, a quien se lo acusa de haber sido espía durante la guerra franco-prusiana, bueno, no importa qué guerra, y será condenado, degradado y condenado. La intelectualidad francesa entra en un debate sumamente intenso respecto de esto, y bueno, esta evidencia del creciente antisemitismo en Europa Occidental, donde muchos judíos habían migrado de Europa Oriental a Europa Occidental y generar temor, crecimiento económico e intelectual. El caso de Dreyfus alerta a hombres como Herzl respecto de la necesidad de crear un Estado judío para proteger a los judíos de todas estas acciones antisemitas que se daban dando en un país supuestamente progresista y abanderado de los derechos como es Francia. En su obra El Estado Judío, Herzl propone dos lugares en los cuales debe establecerse el Estado judío, y no sé si saben que uno de los lugares que propone es Argentina. Y en un texto del Estado judío dice: la Argentina es por naturaleza uno de los países más ricos de la tierra, de inmensa superficie, población escasa y clima templado. O sea que propone a la Argentina como un posible lugar. Muy bien, esto es el sionismo. Otros, en este caso científicos, como Chaim Weizmann desde Berlín, se incorporan a la acción del sionismo, y también en Estados Unidos empiezan a organizarse círculos sionistas. Se crea también la Sociedad de Judíos, la Compañía Judío y el American Jewish Congress, que es una agrupación de la comunidad judía norteamericana, en la cual Golda también participa, siendo muy jovencita, que están organizados para defender los intereses judíos en su país y en el extranjero mediante acciones de diplomacia, de solidaridad. Pasé por alto otra diapositiva que está en hebreo, así que los que saben hebreo lo podrán leer, pero voy a traducir diciéndoles que pertenece a un afiche de Polaye Zion. Polaye Zion es una agrupación socialista que había surgido en Rusia. Mencioné el tema de los pogroms, las persecuciones, y los judíos perseguidos tuvieron distintos caminos. Algunos optaron por la conversión, otros optaron por la emigración, como es el caso que mencioné de la familia Mabovich, y otros optaron por la militancia y la participación en círculos socialistas. Es mucha la cantidad de judíos que integran partidos socialistas en Europa. Este movimiento sionista socialista, que no es comunista porque no adhiere a la Tercera Internacional,
va a dar origen posteriormente a partidos políticos israelíes. Y uno de los líderes de los partidos políticos israelíes para esta época es David Ben Gurión, quien, nombres que suenan, me imagino, a todos los que conocen la historia del Estado de Israel, que ya está en 1915 en los Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. El sionismo es un movimiento que se ha instalado también en los círculos judíos de los Estados Unidos. Esta agrupación de trabajadores socialistas también tiene su rama, digamos, en los Estados Unidos. Y estos son los círculos intelectuales y de lucha en los cuales Golda está involucrada. Golda, su hermana, su cuñado, pero bueno, vamos a un poquito a lo personal. En 1917, Golda... Acá hay una pregunta de fechas, perdón que te interrumpa. Acá hay una pregunta en el chat de fechas. Si puedes repetir la fecha de nacimiento, la fecha de nacimiento y migración de Golda, si coincide con la de Herzl. ¿Es en el mismo contexto? No, ella nació en 1898 y migró a los Estados Unidos con 5 o 6 años, ponele en 1905 o 1906. El desarrollo del sionismo, del planteo de Herzl, es anterior. O sea, el sionismo, él nace en 1860 y toda, por ejemplo, la obra El Estado Judío la publica en 1895. El sionismo como movimiento es un movimiento en ciernes, si se quiere. Es un movimiento que se está desarrollando y yo lo menciono, en primer lugar, porque ella es parte de ese movimiento sionista. En segundo lugar, porque ya ha llegado a los Estados Unidos. Ella conoce el sionismo en los Estados Unidos cuando participa en estos círculos intelectuales. No sé si más o menos clarifiqué la pregunta. Sí. Totalmente. Que si no puedo compartir pantalla, menos voy a poder ver el chat. Así no te preocupes. Nosotros te preguntamos cualquier cosa, las preguntas que salen en el chat. Claro, por favor. sí, claro. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a la historia de amor, que no va a ser tal, pero bueno, no importa, no me voy a adelantar a los acontecimientos. Se casan en 1917. Ella no quería saber nada con una boda religiosa. Su madre Blume, que parece que era bastante insistente y tradicionalista, insiste en la boda religiosa, pero ella pone como condición que una vez que se casen, hacer aliá. Yo me veo en la obligación de aclarar cada uno de los términos, porque se supone que se conocen, pero no tanto, que tiene que ver con migrar a Israel. La idea, la intención de este matrimonio, sobre todo de ella, es migrar y establecerse en Israel. Pero en 1917 todavía está desarrollándose la Primera Guerra Mundial y las comunicaciones transatlánticas están interrumpidas, razón por la cual no será posible en ese momento de 1917, sino que Golda, Morris y toda la familia, los padres, la hermana, el cuñado, van a hacer aliá en 1921. O sea, cuando esta joven tiene 23 años, ya se ha formado política, empezó su formación política en los Estados Unidos, migran y se establecen en Israel. Perdón, en lo que después va a ser Israel, o sea, en Palestina. Lamento que no puedo ampliar, pero espero que se vea bien. Bueno, ¿qué es este territorio? Se ve perfecto. Para 1921. Para 1921, esto no es ni el Estado de Israel ni Palestina, sino que es una zona que había sido de dominio turco. Los turcos habían dominado todo lo que hoy es Siria, Líbano, el Estado de Israel, Jordania. Los turcos son derrotados en la Primera Guerra Mundial, con lo cual su imperio se desmembra y los territorios que eran parte del imperio turco quedan bajo protección y mandato de los vencedores. Ahí ustedes ven que Siria es un mandato francés, mientras que Palestina y Jordania está bajo mandato británico. Para 1921, se va más o menos para terminada la guerra, 1919, se va a producir un hecho muy importante en la historia
del mandato británico en Palestina, que es lo que se llama la Declaración Balfour. En esta declaración, un diplomático inglés le manda una carta a Lord Rothschild, un multimillonario inglés judío, diciéndole que su majestad vería con muy buenos ojos el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Esta declaración alienta a muchos de los que ya se habían establecido en este territorio para empezar su camino hacia la construcción de un Estado judío en Palestina. Lo que pasa es que, lógicamente, este es un territorio disputado entre judíos que poco a poco van llegando en oleadas y se van estableciendo en Palestina, y los árabes, o quienes son de origen árabe, que también ocupan el mismo lugar. No estoy hablando ni más ni menos que del conflicto que se va a llamar el conflicto árabe-israelí a lo largo de más de 50 años. Bueno, pero este es como el comienzo de todo eso. Golda y su marido se van a establecer, lamento la foto tan chiquitita, ni me atrevo a ampliarla, se van a establecer en un kibutz. Primero llegan y se establecen en Tel Aviv. Tel Aviv es la primera ciudad fundada por los judíos en lo que será después el Estado de Israel. Al poco tiempo van a ir a un kibutz. Bueno, también debería profundizar, y no es el momento, sobre el papel de los kibutz en la formación del Estado de Israel y en la migración y el establecimiento de población judía en la región. Se dedica a criar pollo, plantar árboles, recolectar almendras, pero Morris no está muy conforme con esa vida. Van a estar ahí durante un tiempo. Ahí acá aparecen algunas otras imágenes de mujeres pioneras trabajando en los kibutz. Sin embargo, deciden volver y establecerse en Jerusalén. Es en este momento donde Golda se va a convertir en madre, va a tener 2 hijos, Menahem y Sara, y la relación con su marido va a empezar a resquebrajarse. Ella en este momento también evoca momentos de terrible pobreza, como la que había vivido en Kiev siendo tan joven, porque no encontraban un trabajo que les redituara. Ella seguía soñando con ser maestra de inglés, y sin embargo lavaba la ropa de los niños que iban al jardín de infantes con sus hijos, como para tener un ingreso extra. Y el gran cambio va a venir en 1928, cuando se convierte en directora de un consejo de mujeres trabajadoras que depende de Histadrut, que es un sindicato de trabajadores israelíes. Se ve, o ya se va viendo, se van formando partidos, va creciendo el número de judíos que van llegando a establecerse en Palestina, y para que esto sea posible, el establecimiento de un Estado de Israel, es necesario dinero. Y entre 1932 y 1934, ella es enviada a los Estados Unidos para recaudar fondos. Les recuerdo que ella tiene un conocimiento bastante profundo de la comunidad judía en los Estados Unidos, y viajará con el propósito de recaudar fondos. La década del 30 es la década del crecimiento, es la década del establecimiento del nazismo en Alemania, de la expansión del proyecto nazi, y esta es una imagen de un congreso en Estados Unidos en el cual ella va a asistir para pedir dinero, y en 1938, cuando ya arrecian las leyes antijudías en Alemania y Austria, va a haber una serie de leyes que van a coartar la vida personal de los judíos, como por ejemplo, deben declararse o registrarse las asociaciones culturales judías, las fortunas superiores a 5.000 marcos deben ser declaradas, las industrias o negocios regenteados por judíos no pueden seguir funcionando,
todos los médicos y abogados judíos pierden la autorización de disponer y ejercer la profesión. Los judíos de nombre no judío deben anteponer a ellos los de Sara o Israel, entrega de nuevos pasaportes, expulsión de cerca de 17.000 judíos polacos, y en 1938 se produce la Noche de los Cristales Rotos, que no es ni más ni menos que un gran pogrom que se realiza en Alemania con la destrucción de negocios, sinagogas. Entonces, en función de esta situación, muchos países de Occidente, 32 países concretamente, llaman a una conferencia en Evian. Golda Meir es enviada como miembro de la comunidad judía que vivía en Palestina para participar de esa conferencia. En esa conferencia lo que se va a discutir es el destino que pueden tener esos hombres, mujeres y niños que están siendo perseguidos. Y todavía las persecuciones se circunscriben a Alemania y Austria. Todavía en el año 38 todavía no empezó la guerra. En esta conferencia, me pareció muy buena esta caricatura, de alguna manera, los judíos europeos no tienen posibilidad de salvarse, porque ningún país, prácticamente ningún país, acuerda o decide darles refugio. Por ejemplo, Leónidas Trujillo, que era el dictador dominicano, permite o dice que va a aceptar 100.000 refugiados, solamente llegaron 800. David Ben Gurión solicita a Gran Bretaña certificados de inmigración para 100.000 judíos alemanes, 20.000 niños polacos y 10.000 jóvenes rumanos. La respuesta es negativa. Respecto de este destino de muchos que buscan refugio, muchos barcos que salen de Europa con la intención de salvarse, quiero recomendar, me voy a permitir recomendar una novela de Leonardo Padura que se llama Herejes, que es una novela fantástica que relata en gran parte de su contenido la historia y el destino de barcos que llevaban refugiados judíos a Cuba. Y bueno, ¿cuál fue el destino de ellos? Es una novela fantástica. Muy bien. Ahí preguntan Claro. que ese dibujo que ahí dice Conference Evian, ¿dónde es Evian? Conferencia de Evian. Evian es una localidad en Francia que se llama Evian-les-Bains. Roosevelt, el presidente Franklin Delano Roosevelt, llama a esta conferencia para que discutan los países occidentales qué van a hacer y quiénes van a recibir a los judíos que están siendo perseguidos en Europa, en este caso en Alemania y Austria. Esta conferencia fue un fracaso porque nadie accedió, o muy pocos accedieron a recibir judíos que iban escapando o que intentaban escapar. Uno de los más grandes opositores a la idea de promover la inmigración a la región de Palestina es Winston Churchill, porque quiero aclarar esto, la guerra está a punto de comenzar en el año 39. La diplomacia y el gobierno inglés no quieren malquistarse y enfrentarse ni a Alemania, ni a pesar que pueda empezar la guerra, ni a la población árabe de la región. Entonces, se van a oponer a todo lo que tenga que ver con favorecer la migración masiva a Israel. Golda Meir escribe más adelante, hablando de Bevin, un asesor de Churchill, dice, no sé si este hombre era demente o solo antisemita, o ambas cosas. Los responsables de la política inglesa nunca podrán perdonarnos el habernos convertido en nación sin su expreso consentimiento. Quiero recordar que la población judía de lo que hoy es el Estado de Israel está bajo mandato británico y están desafiando la autoridad del mandato británico. El destino de los judíos europeos es sabido por todos a partir del año 39. Estas son imágenes de la Noche de los Cristales Rotos y, por supuesto, lo que todos sabemos, la tragedia de la Shoah. Cuando la guerra termina, se va a producir una de las más grandes migraciones de personas que ha habido en la historia. Desde mismo en Europa, las poblaciones que habían sido desplazadas,
prisioneras, soldados que habían sido enviados a otros frentes, empiezan a moverse para todos lados. Y sobrevivientes de la Shoah empiezan a migrar como pueden para encontrar refugio en lo que sueñan como un lugar de, precisamente de eso, ¿no? De refugio. Pero Inglaterra, en 1939, al principio de la guerra, y sostiene esta postura a lo largo de la guerra, ya no adhiere a la formación de un Estado judío, sino que piensa en la posibilidad de esta zona que sea dominada en manera conjunta por palestinos y judíos, y esto es el principio de la ruptura, esta determinación del Libro Blanco es el principio de la ruptura de las relaciones anglo-sionistas y el desarrollo de organizaciones terroristas como Irgun, por ejemplo, como Stern, que llevarán a cabo acciones como la voladura del Hotel King David en la lucha por lograr el Estado de Israel. Se va formando a Haganá, que al principio es un ejército clandestino, que será la semilla de las Fuerzas Armadas israelíes. Y la bueno, Haganá, ya hay mujeres ahí, en la Haganá ya hay mujeres, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. No sé si en esta foto, la verdad es que no lo sé, pero imagino que sí por las características del reclutamiento y los servicios militares, pero no sé si antes del 48. Esto sí que no te lo puedo decir. Okay. Las autoridades inglesas empiezan a llevar a cabo acciones persecutorias hacia los considerados terroristas. Fíjense que en la primera foto de la izquierda está Menachem Begin, quien posteriormente será un líder político muy encumbrado y es parte de estas organizaciones terroristas. Hay redadas, raídes, que van a encarcelar a muchos de los que forman parte de estas asociaciones, y esta especie de vacío de poder, porque muchos son perseguidos, encarcelados, deben huir, le abre la puerta a Golda para convertirse en la mano derecha de David Ben Gurión, porque muchos de estos hombres están presos o han debido huir. Como ella habla inglés muy bien, le van a encargar ni más ni menos que el rol de negociar con las autoridades inglesas para lograr, en la medida de lo posible, una separación amistosa, ¿no? Una liberación amistosa. Y las Naciones Unidas, recién creadas en 1947, van a dar el visto bueno para la creación de un Estado judío y un Estado árabe. Desde ya, los árabes no lo van a aceptar y enseguida vamos a ver que cuando se produzca, como se ve en esta foto, el 14 de mayo de 1948, la creación del Estado de Israel, no es casualidad que quien presida esa reunión es una imagen de Teodoro Herzl, el histórica, la imagen histórica. Claro. ¿Perdón? No, la imagen de la Declaración de la Independencia es una imagen histórica. Es una imagen histórica y Golda Meir forma parte de esa reunión. Y ella dice, después de firmar lloré. Cuando yo estudiaba la historia de los Estados Unidos y leía sobre los que firmaron la Declaración de Independencia, no podía imaginar que se trataba de gente real haciendo algo real. Y ahí estaba yo, sentada y firmando una Declaración de Independencia. Ella es testigo y protagonista de todo este proceso. Por supuesto que quien es el más reconocido líder de este proceso es David Ben Gurión, pero ella está junto a él. Al otro día de la declaración de la independencia del Estado de Israel, que me permití extraer unas notas de ese acta de independencia, que es lo que lee David Ben Gurión, y dice, Eretz Israel ha sido la cuna del pueblo judío. Aquí se ha forjado su personalidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí ha vivido como pueblo libre y soberano. Aquí ha creado una cultura con valores nacionales y universales y ha legado al mundo entero el imperecedero libro de los libros. Y dice después, es derecho natural del pueblo judío a desarrollar, como todos los demás pueblos, una existencia independiente en su estado soberano.
Por consiguiente, nosotros, miembros del Consejo del Pueblo, nos hemos reunido hoy en virtud de los derechos, proclamamos la fundación de un Estado judío en Eretz Israel, el Estado de Israel. Muy bien, todo muy lindo, festejos, pero no así para sus vecinos árabes, porque al día siguiente comienza la guerra por la independencia de Israel, a quien los árabes, la cual los árabes llaman la guerra de la catástrofe, porque fue una derrota aplastante del recién nacido Estado de Israel sobre la coalición de países árabes, y le ha permitido a Israel incorporar ni más ni menos que 20.000 kilómetros cuadrados. Ahora, muy bien, ¿cuál es el cargo que le van a dar a Golda? Golda va a ser nombrada embajadora en la Unión Soviética y deberá, ni más ni menos, que lidiar con Stalin, vencedor de la Segunda Guerra Mundial, pero con un Estado deshecho, destrozado, como las víctimas que ha habido en Rusia. Pero este Estado naciente, es necesario señalar algo. Terminó la Segunda Guerra Mundial, empezó la Guerra Fría. Israel tiene que empezar a buscar aliados y, ¿por qué no?, pensar en la posibilidad de una alianza con la Unión Soviética. Los judíos moscovitas, cuando saben de la llegada de una representante del recién nacido Estado, van a acudir en enorme cantidad de gente para recibirla, para agasajarla. Ella tiene con Stalin digamos, una conducta bastante cautelosa, porque es muy complicada la situación de los judíos rusos, que no se les permite demasiado la libertad de culto, ya veremos qué es lo que pasa más adelante, y en ocasión de este viaje, más adelante, el billete de 10.000 shekel en Israel tiene en una parte la cara de Golda Meir, y del otro, si se alcanza a ver, espero que sí, multitudes que son los que la van a ir a recibir en ocasión de su visita a Moscú, porque ella va a ir a la sinagoga de Moscú para festejar Rosh Hashanah y la conmemoración de Yom Kippur. Entonces, estos judíos rusos la van a recibir con los brazos abiertos. El nuevo cargo, ahí empieza su carrera ministerial, ¿no es cierto? El nuevo cargo que se le otorga es el cargo de ministra de Trabajo. Y como ministra de Trabajo va a viajar a la Argentina y visita Buenos Aires y establece vínculos, que en realidad la Fundación Eva Perón había establecido vínculos con el Estado de Israel. Golda Meir 3 veces viajó a la Argentina, siendo ministra de Trabajo, siendo canciller y como secretaria general del partido Abodá. Esto es en el año 51, quiero señalar que tiene palabras muy elogiosas respecto de la Fundación Eva Perón. Voy a hacer una aclaración. Juan Perón, según la opinión de Ranan Rein, quizá algunos de ustedes lo conocen, es un historiador israelí que ha estudiado en particular relaciones de Israel con la Argentina. Lo hace a través, por ejemplo, del estudio de la hinchada de Atlanta. Comento porque es además muy, muy interesante su incursión, ¿no?, y su inmersión a través del fútbol. Pero Ranan Rein, que es un estudioso israelí, Perón necesitaba el apoyo económico de los Estados Unidos para su plan de industrialización, y Perón sobreestima el peso de la comunidad judía en los Estados Unidos. Entonces, él entiende y supone que apoyando la creación del Estado de Israel, de esa manera va a conseguir también el apoyo de los Estados Unidos. Más allá de estas consideraciones, que la verdad que tienen lógica política e histórica, en muchos kibbutz de Israel se hallaron restos de cajas y frazadas con los membretes de la Fundación Eva Perón. La Argentina es el primer país de América Latina en mandar un enviado diplomático, que es Pablo Mangel. Lo busqué, pero no lo encontré. Creo que es familiar, si no es tío de Romina Mangel, por ahí anda, pero la verdad que no lo tengo preciso. Lo manda este diplomático como primer embajador de Argentina en Israel. Laura, dice Mangel, Laura, discúlpame, estamos entrando en los últimos minutos del encuentro. Perfecto. Increíble, pero estamos ya en la recta final.
y porque yo me demoré, bueno, voy a achicar un poquito. Golda será también ministro de Trabajo, y como ministro de Trabajo va a tener una misión muy importante en la construcción de viviendas para todos los refugiados que están llegando para establecerse en Israel. Viaja a los Estados Unidos nuevamente para recaudar dinero. Ben Gurión dice, no se puede creer, se pensó que iba a traer 6, 7 millones de dólares y trae 50 millones de dólares para la construcción de estas viviendas. Es necesario dar asilo y refugio a todos los que van llegando. Más adelante Golda será nombrada ministra de Relaciones Exteriores y tenemos, por supuesto, encuentros con grandes líderes de otros países, John Fitzgerald Kennedy, y todo esto, todo en el medio, continúa el conflicto árabe-israelí. Este mapa corresponde a la guerra del Sinaí, que es la guerra que lleva a cabo básicamente contra el Egipto de Nasser, que también significa un triunfo para Israel. Por supuesto, la archiconocida Guerra de los 6 días, en la cual Golda, en el diario The Times, en el diario The Times va a afirmar: Jerusalén seguirá unificada y formará parte del Estado de Israel, no va a ceder los altos del Golán, se opone a la creación de un Estado palestino y está dispuesta a entablar negociaciones de paz con países árabes, pero no admitirá dictados. En 1969, esta mujer, que un poco se había retirado de la vida política porque ya le habían detectado un linfoma que a la larga le provocará la muerte, es nombrada primera ministro, y como primera ministro va a seguir su carrera de reuniones, en este caso con el presidente Nixon, con Willy Brandt, porque Alemania pagó indemnizaciones pagó indemnizaciones a Israel en el año 65, estoy hablando de la República Federal Alemana, y también vendió armas. Deberá atravesar, siendo primera ministro, los tristes sucesos de Múnich, donde atletas judíos israelíes son atacados por terroristas palestinos. Le va a costar la vida a todos los atletas israelíes de Múnich. Ella se niega a negociar y dice: si negociamos, ningún ciudadano israelí estará seguro en cualquier parte del mundo en toda su vida. Va a lanzar tiempo después la operación. Me faltan 5 minutos, necesito cerrar para clarificar para ustedes la operación Cólera de Dios, que será la ejecución de cada uno de los que intervinieron en esa masacre que se produjo en Múnich. Este castillo en Austria, donde iban los refugiados rusos, que huían, judíos rusos. También hay un episodio de toma de rehenes. Ella nuevamente se niega a negociar, pero de alguna manera lo que va a significar la debacle política de Golda será la guerra de Yom Kippur, donde se le aconsejó que movilizara las reservas. Moshe Dayan hace ese consejo, y si bien fue un triunfo, va a significar la declinación política. Kissinger les había aconsejado respecto de actuar con cautela. Y acá aparece una foto muy entrañable de Golda, quien muchas veces se la considera como, bueno, el estereotipo de la Yiddish Yemame, y que ella, es verdad, cocinaba y se reunían, pero no para comer, o además de para comer, para las grandes reuniones políticas en lo que se llama la cocina de Golda, la cocina en un sentido también figurado, ¿no?, de donde se cocinan las decisiones. En 1974, prácticamente se retira de la vida política y se va a vivir a un kibutz con su hija, ya está enferma, y en 1978 muere víctima de un linfoma, ya tenía 80 años, en el Hospital Hadassah de Jerusalén, y fue enterrada en el Panteón de los Grandes de la Patria en el Monte Herzl de Jerusalén. Hay calles, bulevares, plazas en Israel y en Estados Unidos que evocan su nombre. Y hablando de las mujeres, quise cerrar
la presentación con esta reflexión respecto del papel de las mujeres. Nosotras las mujeres del mundo debemos participar en la lucha necesaria, no contra los hombres, sino contra la pobreza, la ignorancia, la desigualdad y la injusticia. Nosotras las mujeres no somos mejores que nuestros hombres, pero sí somos demasiado valiosas como para que nuestros países y el mundo prescindan de nuestra activa participación en la lucha por la paz y el desarrollo. Golda Meir es vista como una matrona judía visceral, de frases sencillas, con mucho acento yiddish cuando hablaba en inglés, pero también en Israel es cuestionada, ¿no? Se la ve como una líder que ha sido en algunos momentos terca, obstinada, incapaz de ver la realidad y de su actitud intransigente con respecto a los árabes, pero en mi humildísima opinión, dado que es un personaje que la verdad es que aprendí a conocer a partir de esta exposición y de lo que estuve estudiando respecto de esto, una verdadera historia de superación. Y si uno habla de esta niñita que salió huyendo de los pogroms de Kiev, llega a ser la líder de un Estado recién nacido con todos los conflictos que se fueron dando, porque es una historia de guerra permanente prácticamente mientras ella es primera ministra y en distintas funciones. Yo les pido 1500 disculpas porque yo sabía que esto me iba a pasar. Tranquila, pero lo podemos... no te preocupes. Yo creo que es mucho esfuerzo de todas las partes, de quienes participan, de quienes organizan, de quien expone, para que se malogre por cuestiones técnicas. No, espero para la próxima... No te preocupes, quizás es un detalle técnico que se puede mejorar, pero esta presentación, este recorrido histórico, este lugar de la mujer, esta impronta que te pedimos que empecemos con Golda Meir para el ciclo. Contanos una palabrita de lo que viene en el segundo encuentro, ¿puede ser? No. La próxima es Rosa Luxemburgo. Es de armas tomar, es una mujer judía, pero nada que ver con el judaísmo. Golda es como la encarnación de lo israelí, lo judío, nada que ver, ¿eh? Rosa Luxemburgo es la revolucionaria. Marxista, revolucionaria, nada que ver con lo religioso, no. Laura, bueno, es que la propuesta es poder desmenuzar preconceptos, y mucho de lo que decías, yo pensaba, si cerráramos los ojos y no supiéramos que estamos hablando de Golda, no nos imaginaríamos que es una mujer la que llegó tan lejos en su ambición, en su ideología, en su posición, en su lucha. La verdad, vos ves que a su alrededor, y si vos analizás quiénes son los líderes que llevan a cabo ni más ni menos que la construcción de un Estado con todas en contra, porque la verdad, más allá del personaje en sí, el proceso de formación del Estado de Israel es apasionante. Todas en contra, y sin embargo, la verdad que es de destacar. Y no hay nadie, o por lo menos yo no sé, que hubiere otra mujer que, ahora aparezco en Cinemascope, no sé por qué, otra mujer que ocupara un lugar para esa época, en otro contexto, es Indira Gandhi también, otro temazo. Ay, no, nos dejamos muchas ganas de más. No sé, siento como que estamos con la mesa servida, ¿entendés? Hoy probamos una parte y por suerte todavía nos quedan 3 encuentros más. Los esperamos a todos el próximo miércoles a las 18 horas con un cafecito, un mate, dispuestos a pensar juntos y a disfrutar. Realmente hoy nos hiciste viajar, Laura, así que nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Me alegro mucho que les haya gustado. Siempre mi intención, hay una pregunta de Karina, ¿durante la Segunda Guerra Golda reside en Estados Unidos? No, ya está instalada en Israel. Y es que me parece que Rosa Roguen... ¿Perdón? Sí, lo fuimos contestando en el chat, porque fíjate que la pregunta de Karina la respondió Evi. Rosa Roguen me parece que había levantado la mano. Puede ser, Rosa, que quieras hacer una pregunta muy cortita, porque ya estamos en horario.
¿Puede ser? Mira, ahí te mando para que pongas el audio. No, no te escuchamos, Rosa. Está silenciado el micrófono. Ahí está. ¿Dónde está Rosita? Se me fue. No. Se fue. No la Bueno. veo, pero decirle que está en mudo. Ah, estás en mudo, Rosa. Mira, ahí te mando para reactivar el audio. Ya estamos sobre la hora y hay más agenda. Igualmente, déjame decirte, Ruti, igualmente, si hay alguna pregunta, le vamos a pedir a Laura que quizás nos deje su email o manda un email a Cultura, que tenemos alguna pregunta que le quedó de este encuentro de hoy de Golda, puede ser que sea contestada la semana que viene. Tenemos 4 encuentros, así que muy bien. Cualquier cosa, están los emails y también el contacto de Laura. Y la semana que viene tratemos de estar a las 18 en punto para arrancar con Rosa Luxemburgo. Los esperamos la semana que viene. Muy buena semana. Hermoso ciclo que hoy inauguró, como se inauguró el Estado de Israel, con la potencia de una líder. Porque después vamos a ver otras mujeres. Y también tuve cuestionamientos con el tema de Evita, que cuando hablemos de Evita, la dejo picando, porque el sufragio femenino, ¿cómo en una comunidad judía vamos a hablar de Evita Perón? Pero va a quedar en suspenso, porque esto lo vamos a ir develando más adelante. ¿Por qué elegiste también hablar del sufragio femenino y por qué elegiste hablar de Evita Perón? Que hoy un poquito lo pincelamos. El miércoles que viene, gracias. el miércoles que viene todos con las camisetas del Che que tenemos Rosa de Luxemburgo, ¿eh? Los queremos ver a todos con la camiseta del Che. Luxemburgo es heavy, ¿eh? Muchas gracias. Chicos, yo les agradezco muchísimo a todos quienes me escucharon y a quienes me auxiliaron. Gracias, Ruti, gracias, Omar, gracias, Debbie. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. Chao, chao. Bye. Gracias, nos Chau, vemos. chau.